estamos en comunicación con Iván Zeta. Él es integrante, miembro de Judíes por Palestina y aparte se dedica a la comunicación digital. Gracias, Iván, por atendernos esta tarde. Te damos la bienvenida aquí en el Panorama Federal. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente ya son 4.000. Cada día que pasa estamos con números nuevos. No se puede escribir nada que al día siguiente queda viejo. Son 4.000 los niños palestinos menores de 18 años que han sido asesinados desde... Hoy se cumple un mes desde el inicio del conflicto actual. Son más de 10.000 palestinos en total, de los cuales 4.000 son niños. Es realmente tremendo lo que vos contabas. Y la semana pasada tomé conocimiento un video que comenzaron a circular ustedes. Había tres expresiones, no quiero usar la palabra representante, pero quiero tres miembros de Judíes por Palestina. Un video muy contundente. Uno podría decir que tenía la contundencia de un cross a la mandíbula, como diría Arlt, ¿no? De Judíos por Palestina. La verdad que me sentí muy identificado con lo que estaban planteando y por supuesto separando, ¿no? El antisionismo, que nada tiene que ver con el antisemitismo. Así lo pretenden las instituciones oficiales del judaísmo en la Argentina, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación adictos, ¿no? Pero era muy contundente ese video. Sí, tuvimos la fortuna de que nos contactaron para hacer este video de parte de AJ Plus, que es la cadena audiovisual de Al Jazeera, y la verdad que tuvo mucha repercusión. Estamos muy contentos porque eso nos abrió muchas puertas. Medios como el de ustedes han aparecido muchos interesados en nuestra perspectiva. Solo como una formalidad, claro que hay uno de los tres entrevistados que no forma parte de nuestra agrupación, aunque tenemos visiones muy similares, pero bueno, por una cuestión formal. Y como vos decís, nosotros no queremos representar más a nadie que a nosotros mismos y a quienes compartan nuestras opiniones. Justo hoy venía contestando desde las redes de la agrupación algunos que nos decían: ustedes no hablan en nombre de los judíos mayoritariamente estamos apoyando al Estado de Israel. Y nosotros le contestamos: bueno, nosotros no pretendemos representar a nadie. Los que hablan y asesinan en nombre de todo el pueblo judío son los que gobiernan Israel. Y nosotros decimos no en nuestro nombre. Es decir, no es lo mismo el judaísmo y el pueblo judío en su amplio sentido, con toda su tradición, con toda su solidaridad con otros pueblos hermanos, con toda su resistencia a la persecución, que la política totalmente racista, proimperialista y supremacista del Estado de Israel. Entonces, nosotros queremos marcar que sionismo no es lo mismo que judaísmo, y obviamente la contracara de eso es que antisionismo no es lo mismo que antisemitismo. Israel constantemente llega a ese punto en el cual acusa de antisemita a cualquiera que denuncie las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y la política colonizadora que llevan adelante. Bueno, nosotros como judíos, obviamente tenemos una doble responsabilidad entonces, no solamente de contraargumentar respecto de lo que dicen, sino también de desautorizar que hablen en nombre del conjunto del pueblo judío. De hecho, si me preguntás, creo que el antisemitismo que hoy en día se está rebrotando en algunos países tiene que ver con la propia política criminal del Estado de Israel que la hace en nombre del pueblo judío. Entonces, lógicamente, hay sectores de la población que no tienen una comprensión política, histórica de conjunto, que dicen: si el judaísmo hace esto y hace estas barbaridades, entonces a mí el pueblo judío no me cae bien. A diferencia de otros momentos donde el antisemitismo era una persecución a un pueblo para utilizarlo de chivo expiatorio de otros, hoy en día hay expresiones tanto antisemitas como islamofóbicas que son el resultado de una política guerrerista interminable por parte del Estado de Israel. El Estado de Israel, desde que se creó, desde 1948, que siempre está en guerra. Y esto lo señalaba y lo pudimos leer al aire hace 3 semanas, creo, aquí, un texto que ya tiene
tiene enorme vigencia. Un texto del año 83, escrito por el filósofo francés Gilles Deleuze. El texto se llama La grandeza de Yasser Arafat, y que planteaba concretamente, ¿no?, que haber sufrido el Holocausto no legitimaba a el Estado de Israel a tomar a los palestinos justamente como quienes se transformaban en víctimas producto de una revancha por el Holocausto. De alguna manera, los palestinos pasaban a pagar el sufrimiento del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto fue escrito exactamente hace 40 años, una enorme vigencia, ¿no? Enorme vigencia. Ahora, en esta coyuntura creo que se impone unas voces mucho más enérgicas del lado de acá, desde nuestra Argentina, para un alto al fuego, ¿no? Creo que se impone, hay que parar con esta matanza, con este verdadero genocidio, ¿no? Absolutamente, como vos decís, no solamente tiene vigencia ese texto, sino que está más vigente que antes. Porque a diferencia de aquel momento, donde había una política de ocupación y de opresión, hoy realmente estamos viviendo un genocidio en vivo e indirecto. Es decir, la política de Israel se ha profundizado. Si uno escucha hablar a Netanyahu, a sus funcionarios, a miembros de su partido, emplean vocabulario 100% supremacista, genocida. Hablan de animales humanos. A los judíos también los trataban de ratas. Y eso, al deshumanizar en el conflicto, se justifica la matanza, se justifica la violación de los derechos humanos. No hay ninguna necesidad de un alto al fuego, porque no son humanos. Según ellos, los palestinos son animales. Y por lo tanto, obviamente, incluso si lo profundizamos, tampoco habría que hacerle nada de eso a los animales. Pero la deshumanización llega a tal punto que es realmente un vocabulario totalmente contemporaneizador con una política genocida. Hablan de hacer una playa en Gaza. Hablan de terminar con el problema para siempre. Realmente es muy preocupante, es muy angustiante, porque una vez que uno se empieza a involucrar, a informar, incluso por la dinámica que tienen las redes sociales, a partir de que uno empieza a mirar contenidos, a compartir denuncias, esas redes sociales te empiezan a mostrar más cosas todavía. Y en el lado de acá, en nuestro territorio, tenemos mucha experiencia de animalización, ¿no? Absolutamente. Como formas de estigmatización. Recordamos Cabecitas Negras, por ejemplo, ¿no? Aluvión zoológico, para indicar aquella histórica movilización del 17 de octubre, ¿no? Cabecitas Negras, ¿no? Esta metáfora del mundo animal para estigmatizar a los migrantes internos que venían de distintas provincias en el proceso de sustitución de importaciones. Y si uno se remonta más atrás en la historia, los pueblos que vienen desde el fondo de la historia, los que vienen desde allá, previos a la constitución del Estado-Nación, también, de alguna manera, fueron objeto de una pregunta como la que se formuló a mediados del siglo XVI, ¿no? ¿Tienen alma los indios? ¿No? En aquel ya famoso y legendaria polémica entre Las Casas y Sepúlveda, ¿no? Bueno, me parece que esto retorna, ¿no? Vuelve este racismo con esta pregunta que ya el Estado sionista ha contestado, ¿no? Sí, son animales, no tienen almas y vamos a destruirlos, ¿no? Sí. Sí, e incluso ese es el mismo discurso que justifica luego, como vos decías en la introducción, matar a los niños, porque los niños, entonces, son todos terroristas en potencia. Si son todos antijudíos, y si es todo un pueblo que supuestamente es terrorista, entonces ellos mismos con su discurso terminan justificando el asesinato de niños en nombre de que si los dejan crecer, van a ser los futuros militantes de la resistencia. Y en un punto tienen razón, porque hoy en día, 2023, hay chicos de 16, de 17, de 18 años que están militando en la resistencia palestina porque vivieron 4 guerras, jamás pudieron salir de Gaza,
y ven en el Estado de Israel en la razón de todos sus males, de su pobreza, de sus familiares muertos, de la opresión. Entonces, es una realidad muy, muy complicada, donde todo es una realidad que se retroalimenta. Y relacionado con lo otro que decías de Sepúlveda, hablar en el siglo XXI de colonias parece totalmente extemporáneo, pero el propio Estado de Israel reconoce que tiene 500 colonias en Cisjordania y habla de los colonos como civiles que los palestinos atacan, cuando en realidad, para empezar, la propia palabra colono implica que están en tierra ajena. Y en segunda instancia, importa decir esto porque los colonos tienen entrenamiento militar, están armados y están custodiados por el Estado de Israel a través del ejército. En Cisjordania, además de estar toda una tierra dividida en subsecciones que para poder atravesar y moverse, nosotros acá nos parecería muy loco tener que mostrar nuestros documentos y pedir permiso para ir de un barrio a otro de la capital federal o para ir de Buenos Aires a Rosario, como si hubiera... Y peor que fuera una potencia extranjera la que nos instalara esos controles y no el propio Estado local. Pero eso es lo que sucede en Israel, junto con un cronograma permanente de hostigamiento y provocaciones por parte de estas familias de colonos que ocupan casas ajenas, que patotean por el barrio y que solamente aparece el Estado de Israel con su ejército si el palestino se defiende. Sí, importante también la aparición pública de Hassan Nasrallah, ¿no? El fin de semana pasado, o hacia fin de la semana pasada, la aparición líder de Hezbollah, ¿m? En una locución que tuvo varias horas, pero que, de acuerdo a las traducciones a las cuales hemos accedido, afirma Hezbollah no ha tenido nada que ver con el ataque del 7 de octubre. Y asumió también la voz del Estado de Irán para decir Irán tampoco tuvo que ver. Por supuesto, dijo el líder de Hezbollah, nos solidarizamos con la causa del pueblo palestino. Me parece que ahí hay como una distinción. El ataque del 7 de octubre fue organizado por Hamás, corre por cuenta de Hamás. Esto me parece que es importante porque desde el Estado de Israel, desde su principal aliado, los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido de Gran Bretaña, que recordémoslo, potencia colonial de la Argentina, ¿no? Porque domina una buena parte del mar argentino y nuestras Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, pero decía de que ahí hay una homogeneización del discurso, presentando terrorismo igual Palestina, igual Hezbollah, igual Hamas, igual Irán, igual todo, ¿no? El eje del mal, una operación que nos recuerda, que ya la conocimos con George Bush hijo y con George Bush padre, ahora pasa con los demócratas, y me parece que es importante, salió a desmarcarse, ¿no? Salió a tomar distancia, a decir, no, bueno, una cosa es estar con la causa del pueblo palestino y otra cosa es con una acción político-militar que está teniendo resultados catastróficos para el pueblo palestino, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también decir algo. Hay temas que son incómodos, que son realmente, o por lo menos para mí, son incómodos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el posicionamiento del candidato presidencial Sergio Massa, ¿no? Es decir, bueno, que desconoce la ofensiva por tierra y por aire del Estado sionista que ha producido ya alrededor de 10.000 víctimas fatales al cabo de 3 semanas. Sí, realmente a nosotros como agrupación, obviamente escuchar ese tipo de alineamientos nos molesta mucho, ¿no? Por un lado, porque corre por derecha a los derechistas, planteando que él es más sionista que los sionistas y que banca a muerte al Estado de Israel. Incluso en el debate presidencial prometió y luego reiteró en varias entrevistas, fue a la DAIA, prometió colocar a Hamás en la lista de organizaciones terroristas de la Argentina.
Eso tiene una importancia porque en combinación con la vigencia de la ley antiterrorista que el gobierno estadounidense hizo aprobar hace más de una década en la Argentina, configura un escenario legal donde, por ejemplo, nosotros que nos movilizamos el viernes pasado al Congreso, junto con miles de personas, con organismos de derechos humanos, con federaciones de entidades palestinas, para apoyar al pueblo palestino, somos perfectamente encuadrables en accionar ligado al terrorismo y por lo tanto susceptibles de ser encarcelados. Incluso tenemos actualmente, desde hace 5 meses, detenido a un trabajador metalúrgico que se llama Cristian Díaz, que por distintos posteos que hizo en redes sociales, acusado en la figura de odio racial, está preso, sin juicio ni condena, en una clara advertencia a todas las voces que nos podamos levantar en contra de este genocidio. Entonces, obviamente, entiendo que puede ser bastante incómodo, porque obviamente en la campaña electoral actual hacia el balotaje, hay todo un discurso relacionado con que hay que votar a Massa para evitar que venga el fascismo. Y que la defensa de la democracia es votar a Massa. Bueno, que esté avalando un genocidio por parte de un verdadero fascista como es Netanyahu, y ese alineamiento pone en cuestión todo el discurso de democracia versus fascismo que se pretende instalar desde las usinas oficialistas. Y además criticando un comunicado de la Cancillería claro, que tampoco bueno, era la gran cosa, pero por lo menos tenía el mérito. Sí, bueno, pero tuvo que salir a pararse, a plantearse, decir, bueno, acá hay una ofensiva, están tomando a la población civil como objetivo bélico, están produciendo un verdadero desastre, un genocidio. Bueno, no sé si usa esas palabras la Cancillería, pero pasó a tomar ese posicionamiento y que fue impugnado por el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Candidato presidencial. No sé si querés agregar algo más, Iván. No, invitar a quienes quieran acercarse a nosotros. Estamos en todas las redes sociales, como Judíes por Palestina. Nos pueden escribir un mensaje. Estamos haciendo algunas reuniones abiertas, especialmente dedicadas a miembros de la comunidad judía que quieran dar una respuesta contundente a todo esto que está pasando. También se nos han acercado muchas personas que no son parte de la colectividad judía, pero que se solidarizan, y también estamos buscando la manera de que puedan colaborar. Y bueno, vamos a seguir, a pesar de que también hemos recibido nuestra buena cantidad de amenazas y de insultos y de negación de nuestra condición judía por parte del sionismo en la Argentina. También con amenazas laborales, tenemos compañeros que están enfrentando represalias en sus trabajos. Bueno, mi apellido no es Z. Claro. Yo tengo familiares que trabajan en instituciones judías, no los puedo exponer. Exactamente. Por lo tanto, es una situación complicada, pero aún así es importante dar un paso adelante, y cuantos más seamos, cuanto más fuerza tengamos y más difusión tengamos, mejor nos va a ir y más chances tenemos de generar un clima adverso para el sionismo y sus crímenes de guerra. Bien, y además que va de suyo, ¿no? Pero también poder expresarlo. No hay un conflicto religioso acá. No está en juego la espiritualidad en un plano, ¿no? En un plano. Acá es un conflicto político y militar, ¿no? De eso se trata. Y las creencias culturales, las pertenencias culturales y las creencias religiosas no nos van a dividir, no nos van a dividir. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos esta tarde aquí en Radiográfica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran estamos a disposición. Muchísimas gracias. Iván Zeta, integrante de Judíes por Palestina, pasaba por aquí.